Con el programa de la jornada y seguimos con el siguiente panel de expertos. Este panel está denominado Cómo impulsar proyectos deportivos en los centros e institutos de secundaria y está compuesto por las personas que me acompañan en la mesa, empezando por el extremo derecho. Vicente Miñana Signes nos hablará de su experiencia como profesor de educación física de un instituto de Valencia, centrándose en las posibilidades que nos puede mostrar para promocionar el deporte en los IES. A continuación, Alexandra Valencia Peris nos expondrá los niveles de actividad física en la adolescencia y nos hablará de los centros educativos como promotores de la salud. A continuación, Enrique Cantón Chiribella dará una visión sobre la etapa adolescente desde el punto de vista psicológico y cómo afecta al deporte. Y, por último, Gustavo Martínez Serrano, que se centrará en las posibilidades que ofrece el Instituto para organizar actividades extraescolares y cómo gestionarlas. En primer lugar, va a intervenir Vicente Miñana Signes. Vicente Miñana es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es doctor en Didácticas Específicas de Educación Física. Ahora mismo ha sido profesor de Educación Física 14 años y ahora mismo está en el IES Ferrer y Guardia. Y como trayectoria profesional cabe destacar que es codirector y fundador del proyecto de investigación e innovación Espalsana, que es un proyecto interdisciplinar, educativo y que pretende influir en los jóvenes y en la salud, sobre todo de la espalda. Y además es vicepresidente del COLEF. Vicente, cuando quieras, 20 minutos. Muchas gracias, Eva, y también, en primer lugar, empezar y darle las gracias a esta casa, a la Fundación y especialmente a Paco Os por invitarnos. Y porque creo también en estas jornadas que lleva más de 20 años haciendo, Paco y la Fundación están muy comprometidos y estos foros lo estamos hablando durante toda la mañana, ¿no? Lo importantes que son, ¿no? Y echamos incluso a falta a más gente. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, dadas las gracias a la organización por la invitación, podemos decir que este debate que se está manteniendo hoy hace mucho tiempo que se está llevando a cabo y todos lo sabemos, pero qué curioso es, ¿verdad? Sigue pasando el tiempo y seguimos, a mí me da la sensación, porque llevo aquí en esta casa, en esta misma sala, durante más de 20 años y veo que seguimos pues muchas cosas siguen igual, ¿no? Y los debates y las reflexiones, muchas se repiten, ¿de acuerdo? Yo, como se puede ver aquí en la diapositiva, no vengo con la solución. Si la solución la tuviésemos, pues obviamente no se harían estas jornadas. Lo que sí que es importante, como digo, es que se celebren, que sean participativas. Y le doy la enhorabuena otra vez más a Paco, ¿no?, de que quiera preparar la campaña del año siguiente pues con una jornada de este tipo de reflexión y que recoja no solo la impresión de los expertos, sino también del público, ¿de acuerdo? Así que preparar, ¿no?, la campaña del deporte escolar a través de un fundamento y de la reflexión. Eso me parece muy bien. Y bueno, estamos viendo cómo las estadísticas pues siguen reflejando esos datos de hábitos deportivos, ¿no?, pues que no acaban de mejorar lo que nos gustaría y como veremos ahora, ¿de acuerdo? Así que voy a contribuir con estos 20 minutos en una pequeña reflexión y a ver si esto ayuda pues a seguir mejorando, ¿de acuerdo? Porque yo sí que creo que todo lo que se ha hecho en estos últimos 20 años, por decir una cifra, yo creo que se ha hecho pensando en las mejores intenciones, tomando las mejores decisiones. Obviamente hay muchas cosas que no se han aplicado, como las que han estado saliendo y que llevan más de 20 años ya hablándose, pero creo que vamos en la buena dirección y que hay que seguir intentándolo. Así que esta será la estructura que voy a seguir. Voy a empezar por un pequeño diagnóstico, luego hablaremos del papel del profesor de educación física, que en la mesa anterior pues se ha referido a él. Hablaré del CEPAFES sin hablar mucho porque para eso está Sandra aquí, que ha venido a hablar de ello, y luego pues unas pequeñas recomendaciones. Yo al primero que quería citar es al profesor Feigenbaum, que habla mucho de la triada de la inactividad física, ¿de acuerdo?, en la etapa pediátrica, ¿de acuerdo? Y él lo resume muy bien y a mí me gusta mucho, porque él habla, aquí ya voy a anticiparme, esto es multifactorial.
Aquí no hay uno que hace las cosas mal, el profesor de educación física, las familias, la institución, no. Esto es multifactorial. Una de las primeras conclusiones de lo que voy a decir yo es que esto es multifactorial y que nos debemos de basar en modelos socioecológicos, globales, holísticos. Esto no depende de uno. Esto ya lo ha referido ya Pere antes y ha dicho que esto es cuestión de que todos vayamos en el mismo camino, que sean intervenciones globales, ¿de acuerdo? Hace referencia a modelos socioecológicos globales, ¿de acuerdo? Entonces aquí Feigenbaum dice que sus 3 factores, por resumirlo, sería la analfabetización física, que este es el centro en el que, el punto en el que el docente de educación física pues más tiene que ver, ¿de acuerdo? Esa falta de confianza, el compromiso motor, los conocimientos, ¿de acuerdo? Ahora entraremos en ello un poquito. Pero luego tenemos la dinapemia, es decir, la falta, se ha nombrado también la jornada, la falta de fuerza, de resistencia, el fitness, la condición física es importante. Ahora veremos el enfoque, ¿de acuerdo? Y luego también pues el trastorno del déficit por ejercicio, ¿de acuerdo? Esos son los 3 factores que son distintos, pero se relacionan y luego alrededor podéis ver factores del modelo socioecológico que están alrededor, que también influyen. Las instituciones, las escuelas, el mundo que nos rodea. La palabra contexto es clave, el contexto y las personas, ¿de acuerdo? Y luego la diversidad. La sociedad es diversa, cada persona tiene unos intereses y a todos no nos gusta lo mismo, ni el deporte, y en educación esto pues lo tenemos que tener muy claro, ¿no? La contextualización. Entonces, las estadísticas ya las sabemos. Uno de los últimos informes que a mí me gusta citar es el de la Fundación Pasos Gasol y nos dice que el 70% de los niños no cumplen con lo que dice la OMS. Esto ya lo sabíamos, no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Y luego, si lo vemos por sexos, pues ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? En las niñas todavía incumplen un poquito menos, y si lo vemos por etapas, vemos que en la primaria se practica más y en la secundaria menos, ¿de acuerdo? Y bastante menos. Entonces, claro, yo vengo aquí a hablar sobre todo de la etapa de la adolescencia, de la secundaria, de esa etapa que es maravillosa, no hay que denostarla ni negativizarla ni nada, es una etapa fabulosa con muchas oportunidades, pero hay que entender a los adolescentes, por eso bajan pues esos hábitos y hay que saber pues qué intereses tienen para ver por qué no practican o por qué no se vienen más a nuestras escuelas o clubes. Habrá que conocerlos y todos lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Otras personas dirán, ya, pero es que venimos de la etapa del COVID. Es cierto, el COVID ha hecho que bajaran las estadísticas, ¿de acuerdo? Pero tampoco mucho más, y aquí lo tenemos reflejado en el informe. Luego, la dinapemia. En la mesa de antes, se ha dicho que en los centros ya la condición física no se trabaja, ¿de acuerdo? O que ya no vienen tan preparados los alumnos. Obviamente, con 2 sesiones a la semana es difícil y el objetivo pues no es ese, como ahora veremos, ¿de acuerdo? Obviamente también nosotros hemos visto cómo han descendido los niveles, y no lo digo yo, lo dice la evidencia que ahora os enseñaré y que ya conocéis, ¿de acuerdo? Pero es un factor interesante, es la dinapemia, menos fuerza, menos resistencia, menos capacidad, menos condición física, y eso es un factor que ahora veremos por qué pasa también, ¿no? Entonces, bueno, la Asociación Americana Cardiovascular y la prestigiosa revista Circulation, donde muchos cardiólogos escriben y publican, ya dicen que el ejercicio físico, la condición física, lo dice aquí, es una señal vital clínica. Y aquí tenemos al profesor Blair, Ross, y en España tenemos a Ortega, a Jonathan Ruiz, que nos están diciendo que pasar el Kuznavet es un predictor de factores de muerte y predictores de patologías cardiovasculares. Y obviamente, pues en la secundaria, pues hay personas que el Kuznavet lo utilizan y otros no, y aquí es otro debate, ¿de acuerdo? Yo no digo que sea lo que se tenga que hacer, los test, pero la condición física es importante, ¿de acuerdo? Y lo dice, no solo lo dicen los médicos, ¿de acuerdo? Es que vosotros con un test pueden predecir la muerte cardiovascular. Fíjate, con un test de 6 minutos, ¿de acuerdo? Y luego, pues, los estudios de Ortega con 8 millones de personas,
pues esto ya lleva más de 20 años diciendo que la condición física de los adolescentes está empeorando y que obviamente, yo también lo diré, la educación física no solo está para trabajar la condición física, ¿de acuerdo? Y que, en fin, en la educación física estamos más por abogar por un modelo comprensivo, ¿de acuerdo? Y no del rendimiento, pero eso no quita que se pueda hablar, que se puedan utilizar test y demás, ¿de acuerdo? Esto daría ya para otro debate, pero la condición física es importante y es un marcador vital de la salud, ¿de acuerdo? Previene muertes. Luego está la analfabetización, ¿de acuerdo? Que hemos dicho, aquí habla Whitehead mucho del término, de la falta de confianza, y aquí me voy a parar. En educación física, los docentes de educación física tenemos aulas muy diversas, tenemos muchos alumnos, y a todos no les gusta el deporte. Y tenemos que utilizar mucho la inclusión y los principios DUA, el diseño universal del aprendizaje. ¿De acuerdo? Cada uno tiene un background, una experiencia, unos gustos. Y en mis clases de educación física yo puedo decir que hay mucha gente que no está interesada en la práctica deportiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para que hagan práctica deportiva? Pues mira, uno de los factores es que tienen falta de confianza. ¿De acuerdo? Durante mucho tiempo se les ha dicho que no son buenos, entonces la autoestima, la falta de confianza, el no verse competentemente motriz les afecta. No, yo no voy a ese club porque en ese club buscan rendimiento, es que allí me están diciendo que están seleccionando, es que las ligas, lo que estamos viendo, y todo por ahí, pues lo que veo yo en el aula es pues que se sienten poco motrizmente competentes. Y eso es un factor clave. Y en educación física lo que hacemos son clases, intervenciones inclusivas. Y, muy importante, utilizamos la programación estructural multinivel. Multinivel. En una clase tenemos más de 5, 6 y 10 niveles. No hablo de 2 ni de 3. Podríamos hacer una programación para cada alumno, porque cada uno es distinto, igual como en la clase de inglés. Unos tienen más nivel en matemáticas. En educación física también hay muchos niveles. No nos podemos centrar solo en los talentosos ni en los medios, hay muchos niveles. Por lo tanto, hay que ofrecer una práctica multinivel. Factores socioecológicos, bueno, los factores que dice Feigenbaum son esos, pero podríamos citar aquí, mira, yo aquí tengo la cualificación de las personas técnicos, los técnicos que están en las escuelas. ¿De acuerdo? Ahora hemos hablado un poco de la educación física y cómo tenemos a los alumnos, pero luego los técnicos, ¿de acuerdo?, siguen un modelo pedagógico educativo, comprensivo, o van al rendimiento, al 1%, al que llega solo al 1%, o al 10% de los que tienen licencia deportiva. ¿Qué hacemos con el 90% que no está federado? En la gran mayoría de la población. A eso nos dedicamos en educación física. Entonces, si queremos tener éxito en el deporte extraescolar, pues esto ya lo sabe la federación y están trabajando, pero ahora veremos cómo pues en la captación y tal de los trípticos pone pues perfeccionamiento, tal. Y luego mis alumnos que van por las tardes, hablo de mi experiencia, pues son personas que son la minoría. ¿De acuerdo? Y tenemos esas cifras que lanza la estadística, el estudio de la Fundación Gasol, ¿no? Que solo un 30% va a esas actividades y demás. Entonces, el enfoque, por ejemplo, las condiciones laborales de los técnicos, si los técnicos no están bien, pues qué impresión van a dar, cómo van a tratar. Claro, los alumnos luego me dicen, no, es que yo me aburrí, la segunda semana ya no fui, o que no digo que eso se pueda generalizar, pero es importante, ¿de acuerdo? El factor personal y demás. Y luego por aquí tenemos las expectativas de las familias que se han hablado mucho, ¿no? Tenemos también por aquí el entorno besogénico, todo, en fin, aquí yo he puesto unos indicadores que hay muchísimos, ¿de acuerdo?, que influyen. Es decir, es que hay tantas cosas que influyen. Y luego, pues bueno, yo me defino como un profesor bastante motivado y, por ejemplo, aquí pongo unas fotos de un resumen de una intervención que va sobre un deporte, el triatlón. Yo soy un apasionado del triatlón y me desvivo, pues a pesar de que el profesor pues tiene mucha motivación y demás, pues es difícil incluso que luego se vaya a una escuela de triatlón, ¿de acuerdo? Ahí estoy enseñando las boyas, las gafas, las aletas, los pull buoys, el traje de neopreno, les explico, aguas abiertas, luego vamos a la pista, hacemos transiciones, está en las bicis, ¿de acuerdo? Claro, si un profesor está motivado, está muy bien, pero no llega a nada si la comunidad no acompaña. Si solo hay un profesor o una profesora, que hay muchos, motivados, si luego la situación de aprendizaje termina a las 2 semanas, a las 3 semanas, si no hay continuidad, si el modelo, si el entorno no acompaña, pues las posibilidades de éxito son menos.
¿de acuerdo? Entonces, ¿qué destacaría yo? La motivación, la pasión, predicar con el ejemplo, formación continua, revisión constante de los programas, eso va a ayudar. Lo mismo en educación que por las tardes. La pasión pues hará que los niños, ¿de acuerdo?, pues estén más. Entonces, eso, en fin. Y el enfoque inclusivo y vínculo pedagógico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta diapositiva os trato de resumir unas variables. Resumir, ¿qué pasa? Venimos de la primaria. Los niños tienen una alta alfabetización, están alfabetizados motrizmente, se sienten hábiles por lo general, entonces tienen más ganas también, más motivación, todo es muy fácil en esas edades, ¿de acuerdo? Pocas diferencias a nivel de condición física entre chicos, chicas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Damos el salto a la adolescencia, cambio rotundo, por todos los cambios que ya sabéis. ¿Qué pasa? Baja la alfabetización, me siento menos competentemente motriz, por lo tanto me baja la motivación, me baja el interés. ¿Qué pasa? Las diferencias de la condición física se diferencian, hay muchas diferencias, lo notamos en las clases. Tengo que hacer unas intervenciones en la educación más diversas, para los que tienen más, menos, las habilidades. ¿Y qué pasa? Baja todo esto y sube la especialización. De repente, por la edad y por las categorías, se les exige más y va en contraposición, según mi criterio, a todo lo que ellos están experimentando personalmente. ¿De acuerdo? Entonces ahí está pasando algo. Si yo les quiero que se especialicen y me están diciendo que ellos van perdiendo alfabetización, sí. Yo en mi clase, pues, en fin, toda la resistencia tiene que ser con un modelo jugado, tal, atendiendo mucho a la diversidad, mucho a las posibles patologías que puedan haber, ¿de acuerdo? Porque hay muchas, entonces, sí, la condición física merma mucho. Y luego pasamos a la edad adulta y vemos que el que practica deporte en la inmensa mayoría es por estar en forma, por motivos de salud. Entonces, en la adolescencia, ¿por qué nos empeñamos en el rendimiento? O en los clubes, el modelo federativo está muy bien, yo no lo digo que no, aquí todo es complementario, pero esto ya lo sabíais, es simplemente un repaso. Las estadísticas que acaban de salir ahora, el 2024, hace un par de días, nos siguen diciendo que el deporte para todos es prácticamente un 86%. Pues en esta casa ya hace mucho tiempo que se predica para esta población. No hay que ir en contra del federativo, ni mucho menos. Yo estoy federado y practico, todo es complementario. Pero creo que un modelo más pedagógico, más comprensivo es necesario en estas edades. Y luego ya el 1% que quiera ser élite o el 10% que se queda federal, pues que se federe. Pero jugárselo todo al modelo federativo, a la gestión por la federación, pues no iremos de la mano la educación física y este modelo. Vínculo pedagógico, es importante que el docente es docente, de acuerdo, la persona docente, pero tiene que haber ahí un vínculo en emociones, no amigos, pero es fundamental, conforme entre la persona la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? La neurociencia nos dice que son personas, tenemos que hablar con ellas, estar preocupados, qué les pasa. Ese vínculo pedagógico va a hacer que los niños y nuestras niñas en los clubes estén arropados, acompañados, en familia, y que si tienen, en fin, y que sea todo muy inclusivo. Ligas, mezclar sexos, que no haya esas diferencias, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos aquí hablar muchísimo. El adolescente pasa en una etapa de cambios físicos, psicológicos, entonces la metodología tiene que ser muy variada. Como vemos aquí, las propuestas actuales son perfeccionamiento, perfeccionamiento y especialización. Pues va un poco al revés, ¿de acuerdo? Més esport a l'escola. Vienen de las federaciones al horario lectivo, a las clases de educación física. Pues el modelo federativo está muy bien, pero, en fin, esto se podría mejorar. Y luego el papel de la educación física está centrado en la salud, en la comprensión, en las vivencias, en lo social también en lo físico, en todo. Pero desde los últimos años, mira, las competencias que tenemos es integrar un estilo de vida saludable, ni mejorar, ni perfeccionar, todo eso ha ido perdiendo valor. ¿Por qué? Porque hemos estudiado el contexto y la población que tenemos. Los bloques de contenidos no aparece la palabra deporte, no significa que vayamos en contra, para nada, ¿de acuerdo? Pero está cambiando todo. Entonces, de lo que nos va a hablar ahora el cambio de paradigma, las actividades que se están haciendo, voy un poco rápido, los patios coeducativos porque se me termina el tiempo. La definición de deporte ha cambiado totalmente, ahora son hábitos deportivos,
¿de acuerdo? Ahora es actividad física regular, ha cambiado. Por lo tanto, y luego el mecanismo que tenemos en los centros son llegar a ser un centro CEPAFE y tener un programa, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal sería que siguiera un modelo socioecológico de escuelas activas donde toda la comunidad estuviera, que en muchos centros se está aplicando, pero no en todos. El modelo psicosocial es fundamental, que no solo lo tenga claro el docente, sino toda la comunidad. Los beneficios son muchos, pero desde el colegio nos quejamos de una cosa. Y es que no puede estar a la merced de la voluntariedad. Ah, el profesor que quiera, que lo haga. No, esto ya lo recurrimos en su día y tal, y venimos... Tiene que ser obligatorio. La figura del coordinador de promoción de actividad física y hábitos de estilo saludables tendría que ser obligatoria. Y tenemos buenas noticias. El otro día nos fuimos a la casa donde trabaja el señor Gustavo y nos recibieron y nos dijeron que era posible crear esa figura del coordinador, ¿de acuerdo?, de estilos de vida saludable en los centros, que hasta el momento no está, recae en el voluntariado y que se le pueden asignar horas. Y eso es un pequeño grado, porque un pequeño granito, no, con un coordinador no se mejora todo, pero daría sentido al programa de actividades, ¿de acuerdo?, al PEAFS. Entonces, yo aquí tenía unas propuestas que son, muchas ya las conocéis, muchas ya las he dicho ahí, no las voy a leer ahora, las tendréis en la acta, ¿de acuerdo?, que se genere de este congreso. Y nada, estaré encantado de atender pues al máximo número de preguntas y ya está. Simplemente terminar pues que yo particularmente y mi grupo de investigación estamos intentando, por ejemplo, hacer un proyecto, mejorar los hábitos a través de la espalda, ¿de acuerdo? Que se trabaja sobre todo la fuerza, ¿de acuerdo?, y la salud de la espalda. Y esto es otra de las cosas que hacemos los docentes en los centros, proyectos de investigación y que no tiene que ser, por ejemplo, competir la espalda y tiene mucha aceptación. Pues nada, muchas gracias y aquí para seguir contribuyendo. Muchas gracias, Vicente. Damos paso a Alexandra Valencia Peris. Alexandra es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y doctora en Educación Física y Deportes. Ella es profesora titular en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y de su currículum pues cabría destacar que es investigadora principal de un proyecto de investigación de escuela activa en centros en CEPAFES. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica EduFiSaludable, que es pues una red internacional de investigación en educación física y promoción de la salud, de hábitos de vida saludable y que está centrado en los adolescentes y en el entorno educativo. Pues nada, sin más, cuando quieras, Alexandra. En primer lloc, volia agrair la invitació a l'organització. Per a mi és un plaer estar avui així compartint el punt de vista que tenim des del grup d'investigació, activitat física, educació i societat, i més concretament des de l'equip Escola Activa i del seminari de formació permanent que portem a terme, en el que reflexionem junt amb professorat sobre com impulsar aquests projectes d'activitat físico-esportiva en els centres educatius i avui anem a compartir algunes dades del projecte i d'aquestes reflexions. Aquest és l'índex de continguts que vaig a seguir en la presentació. Començaré parlant o situant la problemàtica de la inactivitat física. Després passaré a passar de l'actual enfocament de l'escola com a promotora de salut. En tercer lloc, enumeraré algunes de les actuacions que demostra l'evidència científica que funcionen per a la promoció de l'activitat física i l'esport escolar. I, finalment, però no menys important, parlaré d'alguns principis de procediment que des del grup i des de l'evidència ens diuen que han d'estar presents quan se dissenyen aquests programes d'activitat física escolar. Sense perdre de vista dos conceptes que considerem claus, que són, en primer lloc, l'efectivitat dels programes i, en segon lloc, la sostenibilitat dels mateixos. Són dos factors en els que aniré comentant al llarg de la presentació i que no hem de perdre de vista. Bé, sabem de sobre els beneficis que s'associen a la pràctica d'activitat física en la infància i l'adolescència i adquireixen una especial importància en aquests moments per les repercussions que poden tindre tant a curt com a llarg termini en la vida de les persones. Cal tindre en compte aquesta perspectiva del moviment, el contínuum de 24 hores, i per tant és important estudiar aquesta activitat física, però també de forma interrelacionada amb la conducta sedentària o la son.
Sabem que les diferents organitzacions a nivell internacional recomanen aquesta hora diària d'activitat física moderada vigorosa, però diferents estudis, com ha comentat també el company, ja ens apunten que tenim més del 80% d'adolescents que són físicament inactius. Així vegem dos gràfics en el que se veuen també que les xiques són prou més inactives que els xics. I en el cas d'Espanya, encara que ho veureu molt xicotet, tenim que els xics estan per davall del 75% i en les xiques el percentatge se situa en torn al 80-85% d'inactivitat física. Altre estudi realitzat amb mostres d'adolescents nord-americanes i europees també assenyala aquesta diferència de gènere en relació a la pràctica d'activitat física i una disminució també de la pràctica conforme avança l'edat de xiquets i adolescents. I en l'ús de mitjans tecnològics de pantalla, que és com mesurem també el sedentarisme de xiquets i adolescents, se veuen diferències, però depèn ja del tipus de mitjà tecnològic que s'utilitza. Estos estudis enfatitzen la importància de promocionar l'activitat física tant en la infància i l'adolescència com a política de salut pública i més després de la pandèmia, on també, com ha referit el company, tenim una disminució dels nivells. En context nacional passa exactament el mateix, tenim aquesta disminució d'activitat física, diferències per gènere i aquest increment d'ús de mitjans tecnològics de pantalla quan passem a l'adolescència. I en el context valencià us volíem mostrar un estudi que hem fet recentment, el d'Escola Activa, en el curs 2021-22, amb més de 2.200 escolars, on preguntaven sobre diferents conductes de salut i el que veiem era això, que també va disminuir la pràctica d'activitat física des de tercer de primària fins a segon de batxillerat. Com vegeu, des de primer de batxillerat a segon és on se dona la màxima disminució d'aquesta pràctica física. I després ens preocupa també l'ús recreatiu que s'està donant a les pantalles, on se veu que els xics continuen utilitzant també més les pantalles que les xiques, però en tercer de primària ja tenim a les xiques utilitzant les pantalles fora de l'horari escolar més de 2 hores al dia i en els xics quasi arriba a les 3 hores al dia. Per tant, són dades preocupants perquè després la cosa va incrementant-se conforme augmenta l'edat. Bé, i nosaltres ens preguntàvem si influïa pertànyer a un centre educatiu promotor d'activitat física i esport, que com sabeu és la convocatòria que és any rere any per part de la Direcció General d'Esports, on se subvencionen projectes per a promocionar l'activitat física esportiva en els centres educatius. Nosaltres, a nivell general, no hem vist diferències en quant a l'activitat física entre els escolars que pertanyen a aquests centres i els que no pertanyen. I quan mirem en el gràfic de baix el percentatge d'adolescents actius o de xiquets actius, sí que se veuen diferències significatives en tercer de primària, on les diferències són a favor de l'alumnat que no pertany a un centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport, i en sisè de primària, on sí tenim una diferència a favor de l'alumnat que pertany a aquests centres. Però a nivell global, els resultats ens diuen que alguna cosa no estem fent del tot bé. Partint del model ecològic, podem arribar a entendre com les persones interactuen amb l'entorn amb el qual viuen. Aquesta aproximació pot utilitzar-se per a desenvolupar intervencions multinivell a l'escola, com pot ser la promoció d'activitat físico-esportiva en aquest context. I la premissa d'aquest model és que proveir a les persones de la motivació i les habilitats necessàries per a canviar la seva conducta no és efectiu si els entorns i les polítiques dificulten o impossibiliten triar conductes saludables. Això és molt important. Per tant, cal crear entorns i polítiques que es facin adequats, atractius i accessibles per a realitzar eleccions saludables per part dels adolescents amb els que estem convivint dia rere dia. I en aquest sentit naix l'escola com a una institució social que ha de liderar aquesta promoció d'activitat físico-esportiva a nivell internacional. És un ens reconegut, com ara veurem en la següent diapositiva. El paper de l'escola en matèria de salut ha anat canviant al llarg del temps. Ara partim d'un enfocament saludogènic, ja no se tracta que l'alumnat adopte un rol passiu en el que nosaltres se sentàvem, venien a fer-nos una xerrada de dir això està bé, això no està bé, això és el que heu de fer, això és el que no heu de fer. Ara se tracta que l'alumnat agafi un rol actiu, que s'empodere i que
puga també identificar aquests actius de salut que té en el context pròxim, per a triar al final conductes saludables, que és el que volem empoderar-los. Aleshores, per què l'escola podem considerar-la un entorn òptim per a la promoció de la salut? I dins de la salut entra també aquesta activitat físico-esportiva. Primer, perquè al llarg del temps, al llarg de la vida, passem moltes hores en les escoles. Després, perquè ho fem en una edat clau per a l'adquisició d'aquests hàbits saludables. Tenim també professorat format en salut que pot contribuir a disminuir també aquestes desigualtats en salut que se trobem en l'alumnat i, per tant, atendre així a grups vulnerats. I també perquè és una institució que permet involucrar a diferents agents educatius i comunitaris, com és el cas de també quan venen les federacions esportives, diferents associacions o el que siga. Aquests són els 8 comportaments relacionats amb la salut que podem treballar des de l'escola. Avui ens centrarem en l'activitat física o l'esport escolar, que podem considerar-lo des del nostre punt de vista un actiu més de salut dins d'aquesta visió salutogènica que us estava comentant. En aquest sentit, considerem necessari aquest enfocament integral que comentava el company, multidimensional, holístic, com vulgueu dir-lo, però és molt important que hi hagi un programa educatiu sòlid, que hi hagi un entorn que acompanyi totes les actuacions que se facin des de l'escola. Una comunitat educativa que estiga implicada, és a dir, famílies, associacions, tot el professorat ha d'estar implicat. I també que les intervencions siguin de llarga duració. No ens val intervencions que duren per a un mes o per a 2. Volem programes que siguin efectius i que siguin sostenibles. Dins dels models actuals per a la promoció d'activitat físico-esportiva, que estan tenint més ressò actualment, està el Creating Active Schools Framework de Regne Unit o el model americà, però bàsicament tots són enfocaments multidimensionals que el que venen a dir és que cal promocionar l'activitat física des de diferents entorns i des de diferents assignatures. Aquests són els dominis que proposa l'OMS per a un enfocament escolar integral de l'activitat física, que ara us explicaré a continuació, i sols dir-vos que el domini 6 nosaltres l'inclourem en la part final quan parlem dels principis de procediment que han de guiar aquestes intervencions. Bé, l'educació física és una assignatura clau i actua com a punt de partida d'aquest compromís amb l'activitat física i l'esport al llarg de la vida. Sabem que pot oferir a tot l'alumnat l'oportunitat d'adquirir aquesta competència en una gamma àmplia i equilibrada d'activitats. És a dir, tenim l'oportunitat d'oferir que puguen practicar diferents activitats des de l'etapa d'infantil fins a l'etapa de secundària i puguen provar una activitat en la que se senten físicament competents i que poden després traslladar al seu dia a dia. Per tant, podem dir que el resultat d'una educació física de qualitat és una persona jove, físicament alfabetitzada, que posseeix aquestes aptituds, la confiança i l'enteniment per a continuar realitzant una activitat física al llarg de la vida. El transport actiu és una altra de les mesures que s'ha demostrat efectiva per a promocionar l'activitat física escolar. Seria anar i tornar al centre educatiu caminant, en bici, en patins. I com podem fomentar-la des d'aquest enfocament integral? Doncs bé, caldria parlar d'un treball a nivell educatiu, interdisciplinar a poder ser, utilitzant potser un pla d'acció tutorial, és a dir, tot el professorat implicat. També requeriria adaptar l'entorn, hem de comptar també en aparcabicis, en rutes segures que pugui utilitzar l'alumnat per anar i tornar a casa. Així tenim en València un entorn privilegiat també per a fer-ho. I també la implicació de les famílies, pot ser de la policia local, de l'Ajuntament, per a garantir que aquesta iniciativa que estic portant a terme va ser sostenible i va ser efectiva i va tindre una durada el més llarga possible. Això seria l'enfocament integral que estem tractant d'explicar. El tercer domini seria el foment d'activitats físiques abans, durant i després de classe. Podem dividir-les entre complementaris extraescolars en funció de si se fan o no en horari lectiu, si són obligatoris o voluntàries i també si suposen una despesa econòmica. Alguns exemples d'aquestes activitats serien, per exemple,
incloure l'assignatura de segon de batxillerat optativa d'activitat física i salut. Després també podem anar a clubs o entorns de la ciutat esportius per a que l'alumnat pugui descobrir formes de fer activitat física. Podem també participar en trobades esportives que organitzem des del centre educatiu. Aquestes serien algunes de les mesures. I d'altra banda tenim les extraescolars, que poden suposar un cost econòmic, però nosaltres aboguem perquè siguin o gratuïtes o si porten un cost econòmic associat, que hi hagi un bonus esportiu per a tot l'alumnat que no pugui permetre's l'activitat. I així tindríem alguns exemples, com pot ser convenis amb entitats esportives, la Setmana Blanca, assistència a esdeveniments esportius de la ciutat, com carreres i marxes, eixides col·lectives amb bici o excursions. Se pot inclús fins crear un club de senderisme. Bé, la quarta mesura és el disseny i implementació d'espais actius, que és altra estratègia que s'ha mostrat efectiva per a augmentar aquests nivells d'activitat física en l'adolescència, però així és indispensable que hi hagi una implicació activa del professorat, per a supervisar i organitzar també el material. També poden comptar amb l'alumnat de major edat o que forma part de cicles formatius, com és en el cas de l'IES Districte Marítim, per a organitzar aquestes activitats que se fan en espais escolars. I altra qüestió important així és que és indispensable partir dels interessos de l'alumnat, de no imposar un programa concret. Per tant, els processos participatius són molt importants i també la proposta que se faci se pot anar revisant al llarg de tot el curs i anar canviant conforme això vagi tenint una adherència o no. Així us volia mostrar alguns espais per a fomentar la pràctica d'activitat física esportiva que formen part del pati de l'escola La Masia, en Museros, i es tracta també d'espais que fomenten un joc o activitat lliure, és a dir, que cadascú pot marcar-se el seu repte personal i també es poden treballar des de l'educació física perquè són també instal·lacions que se van a trobar fora de l'escola. En relació a l'últim domini, cal destacar altres iniciatives com poden ser l'aprenentatge físicament actiu i els descansos actius. L'aprenentatge físicament actiu seria que el professorat, que no és de l'assignatura d'educació física, incorpora aquesta dimensió motriu a les seues classes per ensenyar matemàtiques, llengua, biologia, incorpora aquesta dimensió motriu i, per tant, evitem que l'alumnat estiga tantes hores sentat al dia en els centres educatius. I després tenim els descansos actius, que serien pauses d'activitat física molt curtetes que se fan al llarg del dia i que suposen trencar amb aquest sedentarisme, que el més important és fer aquests breaks sedentaris per evitar aquests efectes nocius que té el sedentarisme sobre les persones, independentment de si són persones físicament actives o no. Per tant, se poden dedicar uns 5 minuts en classe, perquè això també s'ha demostrat efectiu per a millorar la concentració i el rendiment de l'alumnat. Aleshores, o ajudaria molt que en determinats moments del dia sona la música pels altaveus de les classes i l'alumnat identifica aquesta música i sap si ha de fer en aquest moment una xicoteta coreografia, una mobilitat articular, intercanviar llocs en els companys, però ja per almenys estem trencant amb aquest sedentarisme que tenim al llarg del dia. Bé, totes aquestes mesures que he mencionat fins ací, des del nostre punt de vista, cal que atenguen uns principis de procediment per tal que siguin, en primer lloc, educatives, en segon lloc, efectives i també sostenibles en el temps. En primer lloc, cal tindre clar que tota activitat que dissenyem per al foment de la pràctica físico-esportiva ha de ser inclusiva i coeducativa. Cap alumne pot quedar enrere per qüestions de gènere, de discapacitat, de raça, de sexualitat. I en aquest sentit, hi ha diverses guies que se poden consultar per saber si estem fent bé les coses. La primera seria la de diversitats en l'activitat física i l'esport, que van publicar el grup fa poc, i també una recent que acaba d'eixir, que és la de patis vius i patis coeducatius. Això ens permetrà també atendre a poblacions vulnerades que són també d'especial interès. Com he comentat abans, la participació de l'alumnat en el disseny dels programes és molt important. Nosaltres, quan hem fet l'estudi en més de 250 CEPAFES, el que vegem és que aquests programes arriben a un 60% de l'alumnat. Quan parlem de les xiques,
encara la xifra baixa més i quan parlem de l'alumnat amb necessitats educatives la xifra encara baixa més. Per tant, per a nosaltres és fonamental no imposar els programes. Cal posar en marxa processos de cocreació de programes esportius per empoderar també l'alumnat. Si ho han decidit ells és perquè els interessa també fer aquestes pràctiques esportives. I les intervencions que s'han fet fins ara radiquen molt en imposar determinats programes o intervencions en els centres escolars. I és el que està fallant. Molt important també, ho ha comentat el company, la participació del professorat i de la comunitat educativa. Sabem que el professorat d'educació física sempre s'implica al 100%, de vegades de forma imposada, però la majoria de voltes de forma voluntària, però és imprescindible que l'equip directiu estiga per la labor, el professorat d'altres assignatures, les AFES, els tutors i tutores, tècnics, etc. Perquè què pot passar si no? Que se trobem al final en professorat d'educació física desmotivat, que se porta a la xepa un munt de treball extra perquè tampoc té les reduccions que corresponen i al final sempre està demanant favors a la resta de companys i a l'equip directiu per a poder portar a terme totes aquestes iniciatives. Per tant, molt important, implicació de tot el claustre, el suport de l'equip directiu i de les famílies, que ja sabem que és una etapa difícil per a la implicació de les famílies en centres de secundària, però hem de continuar intentant-ho. La creació d'una cultura de centre activa també ens pot ajudar molt, parlant d'aquest model ecològic. És a dir, estem fomentant aquest tipus d'actuacions, doncs anem a crear un entorn i una política de centre, per això és important que també els centres ho arrepleguen en els seus documents educatius, el projecte educatiu i el projecte curricular de centre, i se forme el professorat també per a que conega també la importància d'implicar-se en aquest tipus de projectes. Una forma, com bé ha dit el company, de crear aquesta cultura de centre activa és presentant-se a la convocatòria de CEPAFES, que ens dona accés a un munt de programes institucionals per a fomentar aquesta pràctica físico-esportiva. Però nosaltres, quan analitzem les dades, vegem que, en comparació de centres d'educació infantil i primària, la participació en aquests programes per part dels IES o de centres d'educació secundària és molt inferior. Pot ser perquè arriba el moment en l'etapa de secundària que ja no és tan important aquesta pràctica físico-esportiva i seria important considerar-ho. Bé, davant l'emergència climàtica en la que ens trobem, cal apostar des del nostre punt de vista per renaturalitzar els patis escolars, que poden convertir-se també en refugis climàtics, com bé està fent la ciutat de Barcelona. Aquesta mesura, a banda d'incrementar aquests nivells d'activitat física, també pot ser molt beneficiosa per a altres matèries que puguen fer les seues classes en aquests espais naturals. El que no pot ser és que els centres educatius de secundària siguin pistes de ciment on de vegades són més una barrera que un facilitador per a la pràctica físico-esportiva i més en els mesos més calorosos, ja sabem en els moments en els que estem ara. Per tant, seria combinar, no se tracta d'eliminar les pistes esportives, però sí combinar-les amb zones verdes en els centres educatius. Comptar també amb material de qualitat, no quantitat, però sí material en bon estat, i signar també convenis amb instal·lacions esportives municipals o també per a poder aprofitar les pistes de centres educatius en horari extraescolar, caps de setmana, són en molts casos espais públics que s'haurien de poder utilitzar per part de l'alumnat en altres moments que no siguin el moment escolar. Ja vaig acabant. Com tot procés, cal seguir una sèrie de passos per transformar-se en centre impulsor de projectes d'activitat físico-esportiva si volem que aquests siguin efectius i siguin sostenibles. Per tant, cal avaluar a nivell diagnòstic, però també fer una avaluació de seguiment. És a dir, estem creant adherència, estem modificant conductes, estan sent inclusius i interessants els programes, això cal que ho avaluem per saber el que funciona, consolidar-ho, i allò que no està funcionant, detectar-ho i poder canviar-ho. Però se trobem en què l'avaluació ho fan molts poquets d'estos centres. Sols un 25,6% fan aquest anàlisi diagnòstic i un 16,3% fan l'avaluació de seguiment. I malgrat que no s'avaluen, aquests projectes continuen portant-se a terme. Sí que hi ha una sostenibilitat, però basada en una avaluació que no existeix realment. Estos serien alguns determinants que podem tindre en compte de cara a l'avaluació dels programes.
Així, algunes guies de consulta que estan realment molt interessants i que estan accessibles des de la web. Sí que vos aprofitem per anunciar que estem treballant de valent en una guia d'escoles promotores d'activitat física en centres educatius valencians amb la col·laboració de la Direcció General d'Esports i esperem que vega la llum al llarg d'este any. I res més. Moltes gràcies per l'atenció i quedem a l'espera de les preguntes del final. Muchas gracias, Alexandra. Sé que te has tenido que apurar al final. Vamos a presentar a Enrique Cantón Chiribella. Bueno, él nos va a hablar, al principio había dicho de otra orientación, pero en realidad nos va a hablar también de cómo impulsar los proyectos deportivos en los IES desde una perspectiva más de la psicología. Enrique es doctor en psicología, un psicólogo colegiado y además es especialista en psicología clínica y psicología del deporte. Ahora mismo es profesor titular del Departamento de Psicología Básica en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y director de másters y cursos de doctorado. Y de su currículum profesional hay que destacar también que es coordinador de la División Estatal de Psicología del Deporte del Consejo General de Psicología de España. Es representante para Iberoamérica y Europa de lo que serían las federaciones internacionales de psicología deportiva y cofundador de la Asociación de Psicólogos del Deporte de la Comunidad Valenciana. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, decir que estar aquí la verdad es que es un placer. Yo creo que en esta casa, junto con otras, pero en esta en particular, se caracteriza por estar siempre intentando aportar más, ¿no?, a lo que es esta pasión que compartimos mucho, que es el deporte, que es la actividad física, que es el ejercicio, y en ese sentido, pues encantado de poder participar en ello. En mi caso, me he planteado esta pequeña presentación desde la perspectiva de intentar contestar a esta pregunta, que es la que marca el eje de esta mesa, desde la perspectiva de la psicología. En principio es una pregunta que se centra sobre todo en cómo impulsar proyectos educativos, proyectos deportivos dentro de los centros educativos, y esto a veces puede parecer un poco alejado a lo que sería el enfoque desde la psicología del deporte. Pero utilizando un poquito esto como fondo, como referencia, sobre todo lo que aparece al final, ¿no?, son las diferentes áreas desde las cuales se trabaja dentro de la psicología del deporte. Vemos como hay algunas que son ya más tradicionales, cosa que me alegro, porque cuando yo empecé no había nada tradicional, pero ya empieza a serlo. Uno es ese enfoque más de la psicología desde una perspectiva más formativa, más educativa, o también desde ese enfoque de intentar atender o prevenir, sobre todo, aspectos relacionados con el desarrollo personal, con la salud, con el bienestar. Bueno, pues ahí se van haciendo aportaciones. Pongo un ejemplo, por aquello de encajarlo también con la mesa anterior. Pues, por ejemplo, intentar trasladar la idea de que la frustración o que el esfuerzo, que a veces parece que sea algo que haya que evitar a la gente joven, ¿no?, hay que intentar evitar que se frustre o que las cosas sean demasiado difíciles, pues igual tenemos que cambiar el enfoque, porque en psicología sabemos que la frustración es parte de la vida y la dificultad para lograr las cosas, es decir, la necesidad de esforzarse también. Entonces quizás habría que darle una perspectiva más positiva, en el sentido de decir, bueno, frustración va a producirse, vamos a ver cómo lo trabajamos para que cuando se produzca sea un factor más dinamizador, positivo y motivador que un problema en sí, porque el otro no sería realista. En fin, es simplemente un ejemplo del tipo de aportaciones que se haría de esa perspectiva más individual y que desde luego tiene que encajar, y en eso coincido plenamente con lo que se ha dicho anteriormente, con un enfoque global, con un enfoque de cooperación, que yo creo que en este tipo de proyectos y en general es algo que es del todo imprescindible, y ya sabemos que en nuestra cultura, pues lo de la cooperación a veces nos resulta un poco complicado, ahí tendremos también que trabajárnoslo, unos y otros, pero me parece que es fundamental ese enfoque holístico, ese enfoque de biopsicosocial, donde se pueda atender a toda la población o donde se pueda hacer cualquier intervención. En este caso me ha parecido que podía ser de interés, por aquello de aportar algún elemento un poco más novedoso a lo que ya se viene haciendo en otras ocasiones y que aquí se ha planteado, es intentar ver si desde esa perspectiva dentro del campo de la psicología del deporte, pero aquella que atiende sobre todo a lo que serían las organizaciones deportivas, si también se podía aportar nuestro granito de arena a esa pregunta, ¿no?, un poco
cómo plantear, cómo definir, cómo implementar, cómo desarrollar, incluso cómo evaluar, que es una faceta que siempre se nos queda un poquito coja. Esto ya lo comentaba en una cosa de formación, que nos falta a veces evaluar los programas que cuestan tiempo y dinero, pues bueno, pues evaluémoslo para ser eficaces. He intentado responder a esa pregunta con un par de ejemplos rápidos, que creo que podrían ser de interés para un poco centrar el tema. Posibilidades, desde ese enfoque, como digo, de psicología del deporte, pero una perspectiva organizacional. Bueno, pues hay aquí algunas cosas que creo que podrían ser de interés para poner en marcha un proyecto educativo, que es algo que obviamente me imagino que se hace, sobre todo desde el punto de vista institucional, el intentar encajar esa parte organizativa, económica, social, pero bueno, desde la perspectiva psicológica también sería o podemos participar intentando ayudar a identificar cuáles son esos objetivos, esas necesidades, ¿no? Antes hablaba un poco de esa conjunción entre el desarrollo personal y el bienestar del alumnado de estas etapas, que es el elemento fundamental, como eso no hacerlo incompatible, que yo creo que no lo es, con poder orientarse hacia el máximo rendimiento. Luego ya lo que sería ese pequeño porcentaje, pues bueno, depende mucho de los deportes y de cómo se enfoque, pero en principio quizás no haya que renunciar, ¿no? O poner en contraposición rendimiento o alto rendimiento con desarrollo personal y bienestar, sino que depende, entre otras cosas, de cómo se enfoque. Aquí se ha mencionado de la parte importante de la didáctica, de la intervención, pero también de los factores psicológicos. Entonces, si uno quiere implementar un programa en los centros educativos de deporte, pues primero tendría que plantearse para qué. Es decir, cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende conseguir con el programa. Y habría que ver además el decir, bueno, si esto se implementa, ¿por qué hacerlo aquí de esta manera? Porque hay unos recursos ya disponibles, hay un personal muy cualificado cada vez más, que está muy bien formado y que está en los centros educativos, hay espacios cada vez más, afortunadamente, hay algunos recursos. Bueno, pues quizás se trata de ver cómo explotar mejor esos recursos, cómo manejarlos mejor, cómo implicar al entorno para que sea mucho más rentable lo que se vaya a llevar a cabo, como ha comentado antes mi compañera anteriormente, esa participación del resto del profesorado, incluso del resto de las asignaturas, para que esos recursos se les saque el máximo de partido. Y luego también contribuir a intentar ver dentro de esos objetivos y dentro de esas búsquedas, intentar también analizar cuáles son los objetivos por los distintos segmentos. Es decir, la gente que sabe de estas cosas, de marketing, de mercado, de estudios, lo que hace es segmentar, ¿no? Es decir, ver qué grupos especialmente importantes o relevantes dentro del entorno al que se dirige el proyecto o producto, que al fin y al cabo sería un poco lo mismo, qué objetivos o qué necesidades tienen para entonces orientar ese producto para que no solo se adquiera, porque en este caso el objetivo no es solamente que se ponga en marcha un proyecto, sino que ese proyecto triunfa, es decir, ese proyecto siga, se mantenga. A mí cuando me preguntan por los criterios de éxito, yo siempre digo que el principal criterio de éxito de algo es que continúe. Cuando me dicen, ¿cuál es el principal éxito de un deportista? Pues que tenga 80, 90, tenga la edad de mi padre y que siga haciendo deporte. Eso es un éxito, desde mi punto de vista. Yo creo que sin menoscabo de que también hayan otros que sean importantes. Entonces yo creo que es muy importante también segmentar, intentar ver cuáles son las diferentes necesidades y objetivos de los diferentes sectores para diseñar y poner en marcha un plan de este tipo que tenga posibilidades de ser o de salir adelante, ¿no? Sería un poco lo que también se recogería en esta descripción, que es un poco, lo utilizamos como fondo, es una descripción de fondo de los elementos que hay que tener en cuenta para ponerse en marcha, es decir, ¿para qué hago esto? ¿Cuáles son los objetivos? Lógicamente, si puedo partir o debo partir, que para eso está ahí la ciencia, ¿no?, de los conocimientos ya adquiridos, o incluso luego hacer alguna investigación previa y específica de los grupos o del entorno al que va dirigido esa propuesta. No es lo mismo probablemente en los centros escolares de una ciudad como Valencia, que si hablamos de una zona más rural o de una zona de interior, en fin, hay distintas posibilidades. Estos días atrás he estado en un simposio sobre psicología y equitación en Huelva, y comentaban, por ejemplo, allí pues el papel que tiene el caballo, la equitación, eso como un elemento de desarrollo sostenible, económico por una parte, pero también de alto rendimiento. De hecho, parece que hay buenas expectativas en relación con las Olimpiadas de Francia en cuanto a los
potenciales éxitos y también desde una perspectiva educativa, y no solo con poblaciones especiales, que ya sabemos un poco lo de la equinoterapia, ese enfoque, sino también en la población general por esa cualidad que tiene el caballo. Pero bueno, no voy a hacer un spoiler, pero me pareció interesante conectarlo con lo que estábamos aquí comentando, que había que hacer una evaluación específica, porque probablemente no es lo mismo la tradición, los medios y los recursos que existen allí, que en nuestro caso, los que tenemos aquí. Pero sería desde luego un punto muy importante, es decir, con qué cuentan ya los centros educativos y qué elementos se pueden aprovechar y qué elementos se pueden potenciar, porque cuando eso está claro, después con menos, a veces menos es más, ¿no? Puede introducir algunos elementos y hacer que esto funcione. Y estudiarlo, como digo, desde la perspectiva de los segmentos. Aquí se han hablado de los segmentos clásicos que componen el ejercicio, el deporte. En los centros educativos, centros escolares, pues también, ¿no? Está el famoso y el clásico, que ya es más que conocido, triángulo deportivo, ¿no? Que son los deportistas, lo que sería la familia, que desde luego en el ámbito educativo, sobre todo en edades inferiores, es un factor clave en todos los sentidos, son los que de alguna manera van a conectar los programas con su seguimiento y con su posterior valoración. Y luego estaría, digamos, la parte técnica, donde se destaca desde luego lo que serían los principales responsables, que son los profesores de educación física, pero también quizás los entrenadores o el entorno de otros técnicos que también tienen su papel y los directivos. Yo creo que también los que dirigen los centros tienen sus propios objetivos, tienen sus propias necesidades. Eso encaja a veces con lo que serían las directrices de carácter político general, ¿no? Hay también un enfoque sobre qué se pretende con una educación determinada. Y me parece que es muy importante el aprender a evaluar, a valorar cuáles son esas necesidades para que cuando se implemente un plan de deporte, de práctica deportiva, de ejercicio físico, de ejercicio y salud, yo creo que un poco siempre el marco de referencia final tiene que ser eso, se encajen los diferentes elementos, se encajen las diferentes necesidades para que ese plan o esa propuesta pues pueda tener un grado de eficacia y de eficiencia, que son dos cosas que creo que nos debemos de exigir siempre, para que funcione adecuadamente y no hacer que el peso a lo mejor recaiga demasiado en una parte y no en otra, ¿no? Es decir, hay familias que a lo mejor todas buscan, por mi experiencia, lo mismo, ¿no? que es lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero el tema está que, claro, lo mejor, ¿qué es lo mejor? Pues depende. Me imagino que en unos casos lo mejor se sustanciará en que puedan tener pues un desarrollo físico importante, en otros que además de eso pues puedan encontrar ahí una faceta de superación. Para mí la competición, que ha sido siempre a veces muy denostada, yo creo que tiene un valor muy importante. Yo creo que gracias a la competición, yo creo que el ser humano ha logrado estar donde estamos. Es verdad que también con los riesgos y con las cosas que a lo mejor tenemos que hacernosla mirar para corregir un poquito esa carga, pero competir es superar cosas, es enfrentarse, es mejorar, es un estado continuo de superación y de éxitos y de fracasos, ¿no? Es tan importante es manejar una cosa como manejar la otra, para el deporte, pero también obviamente para la vida. En ese sentido, y ahí le cojo un poco la palabra a un filósofo y pedagogo, ¿no? Que le tengo mucho aprecio, que es Juan Antonio Marina, que tiene la oportunidad de escuchar hace poquito, que decía precisamente eso, ¿no? Que incluso las máquinas más complejas, que son capaces de hacer cosas impensables, de la inteligencia artificial, para nosotros son incapaces de ordenar una habitación. No hay ninguna máquina capaz de ordenar una habitación, porque claro, son tan la variabilidad, los elementos, las dificultades que presentan a veces algunas cosas aparentemente sencillas y que sin embargo pues el ser humano pues vamos haciendo desde que nacemos, ¿no? Como esa parte de coordinación o desarrollo psicomotriz o manual que se produce. Bueno, pues eso trasladado aquí a este terreno sería intentar implementar pues eso, propuestas que tengan claro cuáles serían sus objetivos y luego intentar combinarlos, intentar encajarlos de manera que todos respondan a esa misma idea de desarrollo social, personal, deportivo, donde yo creo que no necesariamente tenemos que encontrarnos con situaciones de incompatibilidad, porque la compatibilidad o la incompatibilidad, eso lo sabemos también en psicología, porque trabajamos mucho con el tema de los conflictos, que a veces también es una oportunidad, es decir, tener un conflicto con alguien o con algo también es una oportunidad a veces de superarlo y mejorarlo, ¿no?
Decía mi abuelo que no era psicólogo, el hombre la verdad es que era un trabajador, pero bueno, jugó en el equipo del Levante antes de que fuera el Levante, cuando estaba ahí en el Marítimo, o sea, que fue un futbolista de aquella época. Me decía que quien tropieza, tenía una frase que le decía siempre, decía, quien tropieza y no cae adelanta, ¿no? Es decir, bueno, como diciendo, a veces las dificultades es verdad que no nos gustan, nos desagradan, pero que algo no nos desagrade no quiere decir que no tengamos que enfrentarnos a ello. Yo creo que en el ámbito del deporte, a nivel educativo, pues nos ofrece esas posibilidades de una manera muy clara que podemos aprovechar y hacer encajar. Es decir, no, familia, deportista. Yo creo que la parte más técnica, la que tiene que ver con el profesorado de educación física, entrenadores y demás, afortunadamente y gracias a la labor de hace muchos años, pero yo creo que se ha mejorado mucho en la cualificación de estos profesionales. Yo creo que esa parte, pues sobre todo lo que requerirán, si no me equivoco, es ese apoyo, ese espacio, es que sean escuchados y se les dé también la posibilidad de sus propuestas traducirlas en normativa, que queramos o no, pues es la que establece o se establece desde la política. Así que bueno, nada más, simplemente un par de conclusiones finales, antes de que me arrojen algo, pero estoy cumpliendo el tiempo bien, o sea que para mí hay dos conclusiones que son muy importantes. Uno, que evidentemente dentro de este pool de programa que hay que poner en marcha, pues hay que incluir evidentemente también los factores psicológicos. No lo digo solo porque quiera barrer para casa, cosa que siempre hago, siempre intento, que es verdad, pero aparte de eso es que estoy convencido de que hay elementos que son muy importantes. Por ejemplo, para que un programa triunfe tiene que encajar con las expectativas un poco de lo que se espera de dicho programa. Y esas expectativas, si se dejan solas, pues pueden ir por derroteros que a lo mejor no tienen sentido. Con lo cual también a lo mejor hay que hacer una labor previa, educativa, formativa, de intercambio de ideas, de conexión con profesionales, para ayudar a trasladar esas expectativas a aquella población, que es la que al final va a decidir que eso funcione o no funcione a largo plazo, y controlarlas y ajustarlas, ¿no? Hacer que las expectativas no sean un problema, sino todo lo contrario, sean un punto de apoyo y de desarrollo. Yo creo que para ello hace falta contar siempre con personal cualificado, con profesionales, con personas formadas. En el caso de la psicología, pues evidentemente pues hay personas que tienen esa formación y esas especialidades y tienen esa capacidad para poder desarrollar estos trabajos. En otras áreas, en otras profesiones, pues también nos podemos encontrar con esos mismos perfiles, y yo creo que es muy importante partir de ellos por dos razones. Uno, porque aquellas cosas que en principio son capaces de hacer están fundamentadas, ya no solo es a mí me parece que, sino que hay una base detrás, una base científica. Y dos, porque además hemos ido aprendiendo, y ya no me refiero solo a gente de psicología, sino de ciencias del deporte en general, a tener una capacidad de conocimiento tecnológica, metodológica, y algo que también es muy importante, que es la parte ética, que es lo que me gusta siempre terminar. Yo creo que cualquier intervención, cualquier programa, tiene que incluir la ética. La ética es la búsqueda del bienestar, que si hablamos además de profesión, sería también el tener en cuenta la parte deontológica, de cosas que se pueden y se deben hacer o cómo hay que hacer las cosas para siempre tener presente el fin último, que sería lograr el trabajar por el bienestar y la salud de la población. Y nada más, hasta aquí puedo leer, como se suele decir. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y la verdad es que están siendo unas intervenciones muy ilustrativas. Damos paso al ponente, que es Gustavo Martínez Serrano. Gustavo es doctor y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y además es grado en Derecho. Él ahora mismo es el subdirector general de Centros Docentes en la Consellería de Educación, Universidades y Empleo. Y de su trayectoria profesional, pues cabe destacar que ha sido hasta hace poco inspector de Educación y técnico de enseñanzas deportivas. Estuvo trabajando como responsable de este ámbito en la Consellería de Educación varios años, y además pues yo he de añadir que, bueno, como profesional del ámbito de la educación, es un estrecho colaborador siempre desde el ámbito que me toca a mí, que es el ámbito del deporte. En toda su trayectoria, la verdad es que es un gran colaborador. Cuando quieras, Gustavo.
Buenos días a todos, a todas. Para mí es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Creo que tengo el privilegio de poder compartir este momento con amigos, con gente que hacía tiempo que no había coincidido. He tenido la oportunidad de saludar a un profesor mío de la universidad, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que hacía años que no veía. Tengo la oportunidad de coincidir con amigas que se dedican desde hace muchísimos años a esto que tanto nos gusta y que nos enorgullece, que es la actividad física, el deporte, la educación, la formación, todas estas cosas que estamos comentando y que han salido aquí. Técnicos, entrenadores, asistentes. Muchas gracias a Paco por confiar también en mí. Cómo negarme a estar aquí en la que considero que es mi casa y que es mi familia, y de verdad que os agradezco muchísimo que me deis la posibilidad de poder intervenir y de poder dirigirme a todos vosotros. Espero que disfrutéis muchísimo de esta jornada, y ahora, después del listón que me han puesto mis tres compañeros de mesa, tanto Alexandra como Enrique como Vicente, pues ahora tengo la parte más, yo digo, la parte más normativa o más dura. Me ha gustado cuando Alexandra ha comentado, me ha dicho que bueno, nos gustaría llevar a cabo toda esta serie de proyectos, de ideas, de innovaciones. Ya lo estamos llevando a cabo, pero todavía podría ampliarse, podría hacerse más extenso, podría llegar mucho más allá. Los centros educativos tienen unas instalaciones estupendas que pueden ser utilizadas para el beneficio no solo educativo en sí mismo, de la educación formal, que todos entendemos, sino como otra alternativa o una propuesta que vaya desde el inicio del día, desde que sale el sol hasta que se pone, incluidos los fines de semana. Pues nosotros, porque en este caso, en el lugar donde yo trabajo, en la Consejería de Educación, la parte de centros docentes, aunque suene muy elevada y muy grande, es una parte fundamentalmente de gestión económica, básicamente de servicios complementarios, comedor, transporte, etcétera. Proyectos como tal no tenemos, pero sí que tenemos algunas claves para que puedan tener y para que se pueda dar lugar a estos proyectos. Una es la que ha comentado Alexandra y que Vicente también ha dicho, y Enrique también se refiere a esa posibilidad de hacer extensivo el horario. Una es que para poder impulsar los proyectos en centros docentes, en centros educativos, es que se pueda acceder a los centros educativos. Y algo que puede parecer tan obvio, no es tan obvio, porque se necesita una serie de reglas y de consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta y que debemos llevar a cabo, porque si no, el acceso al centro será denegado. Pero vamos a ver, sin ponernos tan trascendentales, ya la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica de Educación ya nos dice que corresponde a las administraciones educativas regular ese uso social, ese uso deportivo y ese uso cultural. ¿Cómo se va a hacer? Cuando estamos hablando fuera del horario lectivo, porque dentro, lógicamente, ya tenemos normativa extensa, habla sobre qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cuál es nuestra responsabilidad. Pero ¿cómo se va a hacer? Pues necesitamos de agentes que deberán hacer una solicitud, deberán entrar o pedir permiso a los agentes educativos que están dentro de ese centro docente para que se pueda llevar a cabo el proyecto. La LOE lo dice como un paraguas y delega la competencia en cada comunidad autónoma. ¿Qué tenemos aquí en la Comunidad Valenciana? En la Comunidad Valenciana tenemos una orden de 27 de noviembre de 1984 que, lógicamente, pues lo primero que os puede parecer es que pues, tenemos una normativa un poquito desfasada, un poco antigua, ¿verdad? De hecho, más abajo yo le he traducido las diferentes etapas. Digo he traducido porque educación infantil, educación primaria especial y la formación de personas adultas, en esta orden, pues lógicamente todavía sale como educación preescolar, general básica, etcétera, ¿de acuerdo? Pero se refiere a estas etapas. Esta orden fundamentalmente basa este permiso y esta autorización para poder acceder al centro docente a efectuar un uso social, cultural o deportivo fuera del horario lectivo, ¿en qué? En los consejos escolares municipales. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque esta normativa es una normativa que tiene que ver con la propiedad de los entes locales, con los ayuntamientos. Lógicamente, estas etapas, los centros de educación infantil y primaria, tienen su correspondencia directa con la propiedad de esos centros, que es el ayuntamiento. Esta es
que tenemos aquí dentro de la Comunidad Valenciana, en nuestro ámbito autonómico que prioriza los consejos escolares municipales. Pero si cogemos una normativa un poco más actual, más moderna, nos tenemos que ir a los últimos decretos por los que se regula la organización y el funcionamiento de los diferentes centros. Si nos vamos al primero, 253, regula los centros públicos de las etapas de enseñanza infantil y primaria. Por lo tanto, va un poquito, podríamos decir, en consonancia con la anterior orden, en el sentido que va a corresponder a los ayuntamientos resolver sobre el uso social, fuera del horario escolar, de los centros que sean titularidad pública, en este caso, de su titularidad. Y aquí además añade dos aspectos muy importantes. Ya solo no nos quedamos con el Consejo Escolar Municipal, también entran en juego las asociaciones de madres y padres de alumnos y el propio Consejo Escolar del centro docente. Y la segunda normativa. La segunda normativa hace referencia a la regulación, organización y funcionamiento, los que llamamos comúnmente, seguro que vosotros conocéis, el ROF de secundaria, de bachillerato y de formación profesional no, pero de estos centros públicos de secundaria y bachillerato donde también se imparten ciclos formativos, se refiere a dos apartados que concretan o detallan dónde puede estar la problemática, si realmente existe una problemática como tal, o a lo mejor no la hay. Pero hay dos apartados, concretamente en el artículo 89, dos apartados, el apartado 3 y el 4, que tienen que ver con el uso social, cultural y deportivo que se da a los centros docentes públicos. El apartado 3 nos habla e introduce el aspecto de la dirección del centro, la importancia de la dirección del centro para resolver sobre este uso, cuando las actividades sean propuestas por el Consejo Escolar, las AMPAs, el alumnado del centro y otros organismos dependientes de la Consellería. ¿Qué quiere decir? Que cuando las actividades se generan en el propio centro... no se ve por el... Es justo el cuadro de más abajo, que imagino que tiene una letra más pequeña y por el color no se observa. Lo que dice ese cuadro, si no se lee bien, lo que comenta es que la dirección del centro va a tener capacidad para resolver sobre aspectos relacionados con el propio centro, ya sean actividades del propio alumnado, ya sean actividades de los agentes educativos o de otros organismos competentes de la Consellería, o ya sea del AMPA y de la propia dirección o de los propios proyectos que tenga el claustro. Y el cuadro de al lado, que si tampoco lo leéis os lo comento, cambia un aspecto, porque sí que manifiesta que corresponde al órgano competente de la Administración Educativa, ahora veremos quién es el órgano competente de la Administración Educativa, a resolver sobre el uso social fuera del horario lectivo cuando las actividades sean promovidas por particulares o organismos no dependientes de la Consellería de Educación. Es decir, cuando estamos con un edificio propiedad de la Generalitat Valenciana, si el uso social, cultural y deportivo no va a ser propio del centro, necesitaremos activar un procedimiento para poder obtener ese acceso al centro. ¿De acuerdo? Bien, pues ese organismo al que vamos a pedirle acceso cuando queramos efectuar uno de nuestros proyectos, o ya sea una actividad dentro de un centro educativo, ese organismo va a ser la Dirección Territorial de Educación, no los servicios centrales de la Consellería de Educación, Universidades y Empleo, que es distinto. Como yo siempre comento, las direcciones territoriales son las sedes o los satélites de la Consellería, de los servicios centrales que están en Campanar. Por lo tanto, si nuestro centro, al instituto, por ejemplo, quiero acceder al Instituto de Vicente, yo voy a pedir la solicitud a la Dirección Territorial de Educación de Valencia, calle Gregorio Gea, pero no avenida Campanar. ¿Y cómo se articula este protocolo? La solicitud se va a realizar con 30 días de antelación mínimo. Por eso muchas veces cuando llega la primera semana de septiembre en la Dirección Territorial de Educación sobre todo el Servicio de Inspección Educativa, están todos muy nerviosos esperando o comunicando o hablando con los diferentes centros educativos porque tenéis que haber enviado, tenéis que haber hecho la memoria, tenéis que haber efectuado la solicitud, que si no, no vais a poder efectuar la actividad extraescolar en vuestro centro. Digo actividad extraescolar cuando digo, como estamos comentando, cualquier otro tipo de proyecto. Es importante hacerlo, ¿de acuerdo? Porque cuanto antes llegue la solicitud, antes se resolverá.
Y esta solicitud se hace por trámite telemático. Un trámite telemático, imagino que estaréis pensando, ¿es un trámite telemático concreto? Actualmente no hay un trámite concreto para esta solicitud de uso social, pero el trámite telemático general, trámite Z, sí que te permite concretar y detallar tanto en el expone como en el asunto o en el título y tanto como el órgano al que va dirigido. Por lo tanto, es relativamente sencillo. Eso sí, tiene que aportarse una serie de documentación para que esa autorización sea válida y la directora territorial o el director territorial de educación lo avale y lo autorice. Una es la solicitud firmada por parte del alcalde o del concejal o del delegado correspondiente que efectúa esa solicitud. La segunda es muy importante porque tiene que haber una memoria del programa municipal de las actividades que se van a llevar a cabo. Si además hay un croquis que incorpora dónde se va a hacer, qué se va a proponer, en qué instalación, voy a utilizar la pista multideportiva, voy a utilizar el gimnasio, voy a utilizar el aula 3, porque claro, estamos hablando del centro y estamos pensando todos en la instalación deportiva, pero es probable que también pueda tener la necesidad de utilizar alguna de las otras aulas o instalaciones educativas que me ofrece el centro educativo, ya sea para complementar, ya sea para una clase teórica, ya sea para cualquier otra actividad que me implique pues, una necesidad para el centro educativo. Por lo tanto, la memoria del programa municipal debe ir detallada, con fechas, horarios y si puede haber un croquis de cuáles son las pistas que voy a utilizar, mejor que mejor. Un compromiso municipal por el que se asuma la responsabilidad, el seguro de responsabilidad civil, sobre todo, si la entidad es un club o una empresa. Eso es fundamental. Declaración responsable de la custodia de los certificados negativos de delitos de naturaleza sexual. Lógicamente, ¿con quién vamos a trabajar fundamentalmente? Vamos a trabajar con menores. Es imprescindible cumplir con este aspecto. Compromiso de conservación del espacio. También tiene que ir en esa solicitud. ¿Qué significa el compromiso de conservación del espacio? Significa que vamos a dejar todo conforme nos lo encontramos y que si hay algún deterioro se va a tratar de subsanar o de arreglar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, una actividad repetitiva, diaria, semanal o mensual que implique una utilización, en este caso de un equipamiento o de un aula, conlleva que nosotros debamos asumir esa responsabilidad a la hora de dejar el lugar, el sitio y el equipo como lo dejamos. Aquí, si queréis, de manera más informal, lo que se suele hacer siempre es comentar entre los diferentes agentes educativos que intervienen de qué manera esto se puede llevar a cabo. Es decir, una especie de contraprestación a la hora de, por ejemplo, de si se va a utilizar el Departamento de Educación Física, se va a utilizar material, de qué manera, por parte de la otra entidad que está posibilitando, que está solicitando el acceso, ese material se va después a poner a disposición del centro y se va a devolver. Si se ha roto un balón, se dispondrá de otro balón. Si se ha deteriorado un balón, pues podremos aportarlo. Lo que suele ser un acuerdo, más que un convenio. El otro día me comentaba un compañero, pero no podemos hacer un convenio, un compañero del Colegio de Licenciados me decía, pero no podemos hacer un convenio directamente con el director. El director no tiene capacidad para realizar este tipo de convenios, pero sí que puede acordar. Por supuesto, va a haber un contacto. Lo más utilizado es el correo electrónico que vais a poder disponer de él en la guía de centros y ese correo electrónico es el que le da, digamos que el empaque o la categoría o el sello a la hora de efectuar este tipo de comunicaciones o notificaciones entre las diferentes partes, tanto los agentes educativos propiamente dichos del centro como de la entidad que solicita el utilizar esta instalación deportiva. Este que viene ahora es importantísimo. El órgano protagonista, máximo protagonista para que esta solicitud llegue a buen puerto, lógicamente tiene que ser el órgano en el que participa toda la comunidad educativa. ¿Cuál es ese órgano? Como os he dicho anteriormente, ya se introducía en la orden del 84, en la más antigua. Es el Consejo Escolar del Centro Docente. Es el Consejo Escolar del Centro Docente, el que va a emitir informe favorable o no favorable a que esa instalación pueda ser utilizada. Y os estaréis preguntando,
¿Puede existir un consejo escolar o puede haber consejos escolares que consideren que no sea favorable o oportuno? Por supuesto. Por supuesto. Están representadas las diferentes partes de la comunidad autónoma. Se valora y se vota. Puede haber unas circunstancias negativas o peyorativas que impidan que se pueda llevar a buen término esta solicitud y que se pueda utilizar la instalación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que ese trabajo previo, esa conexión, interconexión o comunicación con los responsables del consejo escolar, cuando nosotros planteamos o proponemos una actividad, aquellas que se hacen habitualmente, muchos de los ayuntamientos ya es repetitivo. Todos los años comentan, no, si vamos a enviaros lo mismo, no, si vamos a establecer las mismas pautas, no, si ya sabéis a lo que vamos en la reunión, de acuerdo, pero cuando se propone una actividad nueva, es necesario tener a favor al consejo escolar de centro. No tener a favor no significa convencer, sí, significa convencer, pero convencer con argumentos, convencer con lo que vosotros vais a presentar. Si nos estamos refiriendo a los aspectos que nos ha comentado Alexandra, Vicente y Enrique, y Eva también nos podría comentar de los proyectos de PAFE de la Dirección General del Deporte, ¿qué más valor podéis añadir a ese proyecto? Pero necesitáis explicarlo. Si no lo explicáis convenientemente, si no utilizáis los argumentos adecuados, siempre puede haber más dificultades. No solo se trata de hacer el trámite Z con esta documentación, se trata de que realmente vuestro proyecto tenga sentido dentro del centro público, del centro docente público y de cualquier otro tipo de centro también, privado también, por supuesto. Y el informe favorable del centro docente, ¿sabéis quién va a hacer ese informe favorable del centro docente? Pues, lógicamente, como comentábamos antes en el decreto de 253 de ROF, pues es la dirección del centro. El director o la directora del centro tienen una potestad y una fuerza muy poderosa, lógicamente, no solo como jefes de personal, sino como directores de orquesta de todo aquello que se va a hacer en el centro educativo. Por lo tanto, ellos también van a avalar esa solicitud para que se pueda llevar a cabo. El último punto, afortunadamente, pues si queréis, simplemente voy a pasar por encima, pero anteriormente con todo el tema de la pandemia, ahora mismo no es necesario, pero la adopción de medidas en esta solicitud debía ir acompañada del plan de contingencia del propio centro. Es decir, estábamos en una situación de pandemia, lógicamente esta solicitud debía de ir acompañada de una serie de circunstancias, de comentarios y de medidas que avalaran la seguridad en la propia actividad. Y por último, si queréis, para no hacerme más extenso y para poder dar inicio al debate, sí que me gustaría comentar dos cuestiones muy importantes. Una la ha comentado Vicente, lo que pasa es que como la parte más de la Dirección General del Deporte, yo sé que casi todas las personas que estamos aquí ya la conocemos, los centros CEPAFE y los PEAF, yo también tengo que invitaros a la participación o el conocimiento. Os invito a que entréis, seguro que conocéis muchos de vosotros, a Proyecto de Investigación e Innovación Educativa PIE-GVA. Descubriréis que los proyectos de innovación educativa dentro de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, que no es la mía, pero estoy seguro que mis compañeros de la Dirección General de Innovación Educativa me lo van a agradecer, es otra fórmula en la que podéis llegar a introducir un gran proyecto con recursos económicos dentro del centro educativo. Y no solo eso, no solo tenéis la posibilidad del proyecto de investigación e innovación educativa, lo decía que Vicente lo ha comentado que él es protagonista y es impulsor de un programa de innovación educativa en diferentes centros de la Comunidad Valenciana, pero también tenéis el plan de formación en centros. Vosotros diréis, bueno, pues a lo mejor tengo que ser docente para todo esto, Gustavo. En el plan de formación en centros también se invita y participan profesionales de ámbitos muy específicos que pueden formar al claustro, a los profesores. A mí me gustaría ver, cada vez que veo la resolución, y vi hace poco la de innovación educativa, la de noviembre, he estado consultándola para venir aquí a la jornada por si tenía algún tipo de comentario o de pregunta por vuestra parte. A mí me gustaría ver muchos proyectos relacionados con la actividad física y el deporte, con la promoción de hábitos de vida saludable, y sé que hay más.
y sé que ha aumentado y que pueden haber, pero si realmente nos lo creemos como profesionales de la actividad física y deporte, como profesionales, como profesores de educación física, si realmente somos los líderes y los promotores de la actividad física y salud, debemos también ser líderes en estos proyectos. Porque el hecho de convencer y de argumentar para la administración educativa es la misma clave que tenemos para convencer a nuestros compañeros y compañeras de claustro. ¿De acuerdo? Si creemos en nuestro proyecto, si realmente nuestro proyecto tiene garantías a nivel educativo y a nivel de currículum, vosotros tenéis todo que ganar. Así que estoy seguro, que no sé si después de esta jornada, porque todavía pasan algunos meses hasta la próxima convocatoria, pero estoy seguro que a partir del mes de octubre, de noviembre, espero ver muchas más denominaciones de los proyectos de innovación educativa que tengan que ver con los profesionales de la actividad física y el deporte, con la educación física, con el deporte, con la actividad física y todo aquello que nos gusta. Es decir, con todo aquello que acabamos de traer a debate en esta mesa. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a los 4 ponentes. De verdad que creo que este panel ha sido de expertos y que se lo han trabajado los 4 mucho. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Recordar que sed breves para que podáis participar los más posibles. Levantáis la mano y os llevarán el micro y eso. Brevedad, ¿vale? Lo más concisos posibles. Tenemos aquí a Emilio. Vale, muchas gracias por las participaciones que han estado muy interesantes. Yo voy a hablar del prisma y desde la vista de un club normal, deportivo, pero lo que yo creo que es que echamos de menos los clubs, porque todo esto creo que es más bien a nivel administrativo y tal, es las instalaciones municipales que cuestan un dinero al ayuntamiento, que las han hecho para deportes específicos, o clubs que están en instalaciones municipales de otros deportes, de varios deportes. Yo creo que es la falta de promoción en los centros, institutos y colegios de esos centros. Decir, bueno, pues en tal sitio que está cercano a donde se practica una actividad, por ejemplo, digamos, lucha o halterofilia, esgrima, tenis de mesa, deportes minoritarios pequeños, pues promocionar esas instalaciones para que acudan los alumnos y los profesores de educación física a interesarse por esas instalaciones, qué se hace allí, qué planes tienen, qué proyectos tienen, qué planificación tienen según las edades de los participantes, y que haya una conexión más entre los colegios de las zonas y los clubs que están trabajando allí para poder aprovechar todo ese material que hay a disposición de los clubs por parte de los ayuntamientos, que lo puedan aprovechar los alumnos. Entonces, es lo que más echamos, o por lo menos nosotros echamos de menos, ese contacto, ese apoyo para que el club entre, o que entre el colegio dentro del club, y que haya una mayor interacción entre todos. Nada más. Muchas gracias. Contesto yo. Pues mira, voy a tomar yo la palabra como docente de educación física. Le doy totalmente la razón. Creo que puede haber una relación más estrecha, que conozco a muchos docentes que la tienen, y la sensación que tiene usted y el colectivo de clubes deportivos, la entiendo y la comparto, pero también los docentes de educación física a veces también echamos en falta conocer, tener más redes, ¿de acuerdo? A veces pues también, no sé si por la falta de movernos o por la vorágine del día a día, pasan los años y tienes al club al lado y nunca has llamado a la puerta, ni ellos a ti. Yo tengo la Federación de Esgrima a 50 metros y doy clases en el Polideportivo Municipal de Benimaclet. Ahí tenemos a judo y a esgrima. Y me considero un docente abierto y con ganas de... Pues viene la Federación de Skate, vienen distintas federaciones, clubes, el Club Triatlón Huracán, vienen muchos y vienen también de rugby. Lo que pasa que rugby, por ejemplo, no recuerdo ahora el club, nos ofrecía que todos los alumnos se fueran para allá. ¿De acuerdo? Entonces también nos cobraba, no sé si 4 euros por alumno para que fueran al club, no sé si a Belles o... Entonces,
creo que sí. Me parece muy interesante, pero claro, yo lo propuse, ¿de acuerdo? Tienen que aceptar los alumnos, porque nosotros en la programación sí que le damos peso a que los alumnos decidan, ¿no?, si quieren contribuir a esa actividad, y esa no funcionó. ¿Ves? Cuando tú te tienes que movilizar a todos los alumnos, llevártelos allí con lo fácil que es, ¿no?, ir a la población. En ese sentido, habrá centros que funcione, otros no. En Ferrer y Guardia no funcionó. Pero tiene mucha cabida, mucho sentido, y era una de las propuestas que yo traía en la conclusión, que aparecerá en el libro de actas. Y es fundamental. También a los centros pedimos, en este caso yo, sí que pediría que el enfoque fuera lo más pedagógico posible, puesto que de esos 30, 60 alumnos que vayan a ir, un 10% solo acabará con licencia y un 1% acabará en élite. Pero tal vez tengamos a un vocal, a un secretario, a un presidente o simplemente a un difusor practicante de la práctica deportiva y, como ha dicho Enrique, que la vida deportiva sea lo más larga posible. Eso por mi parte. Gracias. Vale, no me esperaba hablar, no tenía planeado hacer una pregunta, pero yo soy de Calche Izquierdo, represento a la Asociación Valencia Movement. Somos un club deportivo de parkour y artes circenses, telas aéreas y acrobacias. Como no tenía ninguna pregunta que hacer, voy a expandir un poco en el tópico de él, y sí que él mencionó de forma que es muy relevante para tener una propuesta de éxito, el darle un enfoque didáctico y darle un enfoque pedagógico. Entonces, si vas con un proyecto y tus manos están relativamente vacías, no es lo mismo que si vas con un proyecto y en tus manos tienes un papel grande que expone todos los beneficios y todas las cosas en las que tu club cree y a las que tu club se ciñe y cuál es tu propuesta didáctica. Entonces, ciertamente este sentimiento de alienación puede ser un resultado natural de los procesos burocráticos y de los procesos de mercadeo que van involucrados, pero un departamento de marketing, una persona responsable de marketing y de innovación dentro de tu club, sencillamente es la inversión de un poquito de fondos para ponerlos en esa dirección, van a hacer una diferencia enorme a la hora de generar relaciones con espacios que pueden ser de utilidad para ti y para tus alumnos. Esa reflexión la dejo ahí y gracias. Recordar presentaros los que vayáis a hacer pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Lizandra, soy profesor también de la Facultad de Magisterio en la Universidad de Valencia, y en primer lugar quería agradecerle a las 4 personas y también a la moderadora la interesante mesa. Voy a ser muy concreto porque voy a hacer una pregunta que realmente es para ello. Pero bueno, se habla mucho del modelo socioecológico, y creo que la pregunta estaría relacionada con eso, ¿no? Poner en la práctica un modelo socioecológico implicaría pues que tanto el centro como el entorno y la comunidad pues estuvieran en contacto y se conocieran. Yo creo que se habla mucho del enfoque socioecológico, pero a mi juicio, y no sé también la mesa qué opina, habría que dar un paso más allá. Se habla también de la visión salutogénica. Yo incluso creo que también el profesor Enrique Cantón ha comentado también algo que es muy importante, que es la visión positiva. Yo he escuchado mucho en la mesa, y no es una cosa de la mesa, sino es algo que está generalizado, una visión más centrada en el déficit, en lo que nos falta. Gustavo, que me alegro yo también mucho de verte, nos ha hecho una exposición genial sobre que al final la conclusión, perdón si me equivoco, sería es muy difícil que te permitan que haya un centro educativo abierto, ¿vale? Entonces, no nos vamos a centrar en el déficit, vamos a centrarnos en la visión positiva, en lo que es posible, en lo que es viable, ¿vale? Y bueno, esta es la reflexión, y en ese sentido me ha llamado la pregunta, me ha llamado la atención que hay una propuesta, ha comentado el profesor Enrique Vicentmiñana, de que los CEPACES haya un coordinador o coordinadora CEPACE y que sea obligatorio. La pregunta un poco a la mesa es, en el caso de que la Consellería de Cultura y Esport accediera a que eso fuera así, ¿quién tendría que ser el coordinador o la coordinadora del CEPACE? Y si eso implicaría que el proyecto CEPACE fuera obligatorio, porque yo conozco a los compañeros que gestionan el CEPACE y ya tienen bastantes centros, como si tienen que ser obligatorio por todos los centros. No sé, ¿qué opina? Me interesa más qué opina la mesa que lo que yo piense. Muchísimas gracias.
Sí, yo sobre todo, me alegro de saludar a Jorge, que ya hacía también mucho tiempo. Yo sobre todo quiero que, a pesar de todos los puntos y apartados que habéis visto, las solicitudes se conceden, ¿eh? Y se autorizan por parte de la Dirección Territorial de Educación, y tenéis fuera del horario lectivo, propiamente dicho, muchísimos institutos que están ofertando proyectos. Veo por ahí alguna cara de decir, bueno, algunos tal. Sí, hay. No, eso es lo que hemos comentado, lo que trataba de transmitiros yo al final. Lo que tenéis que hacer es presentar vuestro proyecto, pero no solamente a la dirección del centro. Como habéis visto en los diferentes apartados, no era única y exclusivamente el director del centro. Sobre todo, ¿quién era el protagonista? El consejo escolar. El consejo escolar no solo está formado por el director del centro, hay profesorado, hay padres de alumnos, en fin. Si tu proyecto tiene fuerza, tiene argumentos, muchos los ha comentado, los argumentos técnicos, muchos los ha comentado Jorge ahora mismo, los han comentado mis compañeros. El centro no te va a poner trabas. El centro no te va a poner trabas, ni la dirección, ni el propio consejo escolar. Es decir, vas a poder ir adelante. Independientemente de que tu memoria sea mejor o peor, ya tendrás seguramente, cuando tengas el informe favorable y la autorización de la dirección territorial, el año que viene ya podrás pulir detalles, o podrás rectificarlos, o podrás proponer otra instalación, o podrás proponer otra. Pero lo que es lógico es que si tú vas a desarrollar un proyecto dentro de un centro docente, que la comunidad educativa de ese centro docente conozca tu proyecto. Más allá de la burocracia, olvidaos de la burocracia, es que tú puedas presentar a la comunidad educativa tu proyecto. Estaría bien que en el consejo escolar pudieras presentar ese proyecto, y estoy seguro que no te van a poner ninguna pega, tanto para lo bueno como para lo malo. Eso es imprescindible, pero que no se eche atrás el carácter. Pensad que son temas también de gestión patrimonial. Entonces, intervienen diferentes amalgamas de decretos, de disposiciones, etcétera. Pero no puede ser una trama. El protocolo, aunque parezca que tiene muchos puntos, realmente hay muchos de ellos que son solicitados por otros tipos de trámites muy parecidos. Es decir, no debe ser complicado. Claro. Y en cuanto al coordinador, en cuanto a la figura del coordinador, yo me imagino que esto ya sería... hemos hablado de que sería competencia, aunque Jorge se refiere a un coordinador CEPAFE concreto, ¿verdad?, para cultura y deporte. Yo había entendido también el de Vicente como un coordinador de hábitos saludables a nivel de currículum, de ordenación académica. Lo digo porque son bueno, aquí ya te pierdes, esto como me lo conozco, te pierdes en competencias diferentes. Una cosa es competencia de la Dirección General del Deporte, de Cultura y Deporte, y otra es de Educación. Ese coordinador... probablemente, casi con total seguridad, sería una competencia de ordenación académica. Sería una competencia de una dirección general que hay dentro de la Secretaría Autonómica de Educación. Pero, pues, Eva, sí. Sí, pero Jorge creo que ha concretado en coordinador CEPAFE, y Vicente se refería a un coordinador más ¿no? Más correcto. Vale, lo he entendido bien. Estaríamos, ojalá, Jorge. Ojalá. Sí. No, simplement per comentar algunes idees que me venen a la ment després de la pregunta. Jo crec que seria molt interessant que comptar en un projecte CEPAFE en totes les escoles del territori. Vull dir, això seria interessant, però clar, això no pot dependre de que totes reben una subvenció econòmica, perquè no és viable, no? Aleshores sí que és molt important que les escoles, independentment de que reben aquesta convocatòria, puguen transformar-se en escoles actives, que és el que ens interessa, que al final hi hagi una cultura activa en els centres, que hi hagi aquesta col·laboració, convenis en clubs esportius i que se fomente des de tots els sectors aquesta col·laboració. I per això és fonamental que hi hagi una col·laboració a nivell institucional o intersectorial, perquè moltes voltes, al estar separat la Conselleria d'Esports de la d'Educació, quan són actuacions que s'estan fent en els centres educatius, això és una trava, és una limitació, per exemple, a l'hora de demanar reducció per als docents que s'estiguen implicats,
o per als coordinadors, etc. Però per a nosaltres és molt important que els projectes nasquen contextualitzats, que responguen a una necessitat de les escoles i que sobretot siguin sostenibles independentment de que reben aquesta subvenció econòmica, que al final, això, com passa en altres comunitats autònomes, per exemple, se dona una primera subvenció el primer any, la segona ja un poquet més, la tercera un poquet menys i la quarta ja no hi ha subvenció perquè se suposa que aquestes actuacions ja adquireixen una sostenibilitat, estan sent efectives i per tant ja aquest suport institucional passa a altres escoles que necessiten en aquest moment la subvenció. Per tant, a favor d'impulsar la creació d'escoles actives a nivell de tota la comunitat valenciana, però caldrà mirar també aquesta col·laboració a nivell de conselleries. Bueno, yo quería añadir una cosa muy pequeñita a esto, porque no es mi especialidad y no me voy a meter en un jardín del que no pueda salir, ¿eh? Pero creo que sería muy importante que en este tipo de propuestas o de proyectos se incluyera también a nivel de normativa algún tipo de, entre comillas, obligación de que dicho proyecto pudiera ser evaluado o valorado una vez, no cuando concluye, sino cada X tiempo, porque aquí hay un concepto que me parece que es muy importante y que se aplica en política y en economía, que es el concepto de costo-oportunidad. Es decir, tú tienes un proyecto que tiene un coste, efectivamente, pero ¿cuánto te está costando si no lo mantienes? O si lo quitas, o si de repente, efectivamente, eso pasa mucho, tienes una subvención y luego desaparece. Y bueno, ahí estás perdiendo dinero. Entonces, yo creo que la parte de evaluación de programas, que hace años era un tema muy importante, a veces quizá haría falta el incluirlo de alguna forma, ¿no? Si me parece que como si el programa está bien, pues adelante ya, pero ¿ha funcionado? ¿Ha conseguido objetivos? ¿Está generando un beneficio que si lo quitas vas a perder? No sé, lo digo simplemente un apunte al respecto. Nada, yo simplemente comentaré que desde la Comisión de Educación Física, desde el Colegio Oficial de Licenciados, bueno, allí tenemos muchas políticas y objetivos y hace 3 semanas nos reunimos donde trabaja Gustavo, en la consellería, y nos reunimos con el director de ordenación académica. Entonces, desde la comisión entendemos que, vista la evidencia, vista el trastorno de déficit del ejercicio que propone Feigenbaum y demás, la dinapemia, es necesario que en los centros no solo haya un coordinador Erasmus, un coordinador de mediación, un coordinador de igualdad, hay muchos coordinadores. Y estos coordinadores, pues, el trabajo que hacen es inmenso y ven reducida su jornada, ¿de acuerdo? Eso es uno de los beneficios. En el caso de los CEPAFES, centros CEPAFES o programas PEAFs, el coordinador lleva un trabajo, se le reconoce por 60 horas y está muy bien. Y la iniciativa es de hace muy pocos años, 2015, a partir de ahí. Entonces, son políticas muy buenas, pero hay que seguir mejorándolas. Entonces, creemos que en los centros hace falta un promotor de estilos de vida activos y saludables, que probablemente conlleve la gestión o no de ese. Pero se pueden hacer muchas cosas además de los PEAFs para mejorar la salud, las escuelas activas. Pero ahora no hay nada y el primer paso sería ese. ¿Y qué cosa tan importante hace una coordinador? Que ahora en estos momentos es quien quiera serlo y voluntario. ¿Qué cosas tan importantes hace? Redactar un proyecto deportivo de centro que coja las ideas, la filosofía, los objetivos pedagógicos del área de educación física y los complemente con los objetivos, pedagogía e iniciación deportiva de los técnicos deportivos de las tardes. Y que lo que diga por la mañana tenga algo que ver con lo que se dice por la tarde. Porque nos encontramos que yo digo una cosa por la mañana como docente de educación física y por la tarde dicen una contraria. Y esto ya hace años que aquí en esta casa se está trabajando y esta reflexión se ha hecho hace más de 20 años aquí, pero sigue costando que nos complementemos. Por eso la idea del proyecto deportivo centro CEPAFE, PEAFs, para que vayamos de la mano, que vamos en el mismo objetivo. Pero no estamos yendo de la mano, ni profesores ni técnicos. Nos echan de menos en los clubes y los profesores en los clubes. Y, ojo, no perdamos de vista que una cosa es educación, salud y otra cosa es federación. Es distinto, ¿de acuerdo? Gracias. Hola, buenas. Bueno, yo soy Amparo Benavent y vengo en representación de un club deportivo de una trayectoria de unos 12 años, un club deportivo fútbol sala. Empezó desde la comunidad educativa, desde UNAMPA,
fue creciendo, pasamos a ser club porque los niños que empezaron en multideporte crecieron y tuvieron que ser federados. Primero agradeceros todo lo que habéis dicho porque todos los ponentes habéis un poco reflejado cosas que durante estos años nosotros como club ha sido nuestro sentir y las necesidades y el por qué existimos. Y existimos porque creemos, como ha dicho Vicente, en el deporte lo más largo posible, crecemos porque desde el punto psicológico nos hace más fuertes, nos hace personas más preparadas. Hemos empezado como papás solos y ahora pues intentamos gestionar un proyecto deportivo. Alessandra también ha reivindicado el uso de las instalaciones ya existentes, siendo que sabemos todos pues que el aporte económico por parte de las instituciones, incluso de los proyectos más dentro del mundo educativo como más complejos, quizá más completos, más académicos, pues necesitan mucho soporte económico. Nosotros los clubs que empezamos pequeños y ahora podemos decir que somos medianitos, empezamos con 0 dinero, cobrando lo mínimo a las familias para que los chavales no solo tengan las 2 horas que decías tú de deporte a la semana, eso es insuficiente, ofrecemos esa alternativa a la que pueden llegar todos, sin buscar para nada la competitividad, salvo cuando llegan a categorías superiores, que ya están al final de su adolescencia y que creo, como bien ha dicho Enrique, que es muy interesante esa competitividad, ese saber lo que es caer, o sea, fracasar y no caer, lo que sigues es luchando, y esos son los valores que nos mueven. Y bajo esas premisas llevamos, siguiendo todo el protocolo que tú has dicho, Gustavo, para tener instalaciones. De hecho, existimos porque hemos tenido instalaciones, de aquellas maneras, con un sufrimiento y un desgaste personal tremendo de las personas que estamos desde el principio como fundadoras, pero tremendo, no podéis imaginar, porque al principio, pues cuando solo es un AMPA, pues todo va. Cuando ya hay niños que salen de ese colegio y pasan a un instituto, que es lo que en teoría es el deporte en secundaria que acometemos, pues oye, pues ya la cosa viene peor, porque son mayores para estar en un colegio y el colegio pues protege, y yo eso siempre lo he comprendido, lo que es su instalación, lo que es tal, que son muy grandes, entonces dicen, sácalos, entonces vas a un instituto, pero no tienes un volumen grande. Te estoy hablando, esto ya los hemos superado, pero para que veáis a lo que nos enfrentamos cuando se quiere colaborar en promover el deporte en la adolescencia, que para mí es esencial. Y lo que tú dices, pues lamentablemente, Gustavo, y yo sé que tú lo dices desde el punto de la mesa, pero es que la mesa no es la calle, no es el pisarla. Y yo la he pisado en este aspecto. Y cuando te encuentras con un hándicap terrible, y es dirección de los centros. Nosotros, como club, estamos entrenando, bueno, ahora en uno solo de secundaria. Es decir, lo nombro porque agradezco mucho a la dirección, la saliente y la que entró el año pasado, como nos ha apoyado a muerte. Solventando todos los problemas, algunos grandes, porque es que hay que encender las antorchas, porque es que están por la noche. Bueno, como tú dices, con el diálogo, ofreciendo compensaciones de algún modo, aportando a sus propios chavales que puedan, oye, vamos tirando. Pero tenemos otro problema, las direcciones, que es el que tiene la última palabra, Gustavo. Consejo escolar vota lo que dirección opina, en su mayoría, no hace falta que explique por qué. Y aunque hagas todo el protocolo de todo lo que tú has nombrado, que ya te digo, llevamos años haciéndolo y creo que bien, porque si no, no hubiéramos tenido instalaciones, pues cuando hay un cambio de dirección, es una persona que ya llega con muchos problemas a un centro y le estáis haciendo como administración recaer la última palabra. No me parece ni justo para los clubs, digo club o no club, o sea, alguien que solicite algo deportivo u otra cosa, ya que tú has hablado también de fiestas, pero yo solo hablo de deporte. Es injusto para esa persona porque asume una responsabilidad muy grande, que es gestionar un centro escolar, de adolescentes en el caso de institutos, y tiene la última palabra, porque la tiene. Pero es que los clubs tenemos un proyecto con muchos alumnos, bueno, componentes del club, jugadores, deportistas, chavales, que igual les tienes que decir a la temporada siguiente, oye, fuera, porque no tenemos dónde meteros. Aquí Laura sabe que nos peleamos por media hora. Pero entonces la administración, delegando como última palabra en el director, nos deja a bandazos de la decisión de una persona. Y esa es la realidad, porque nos ha pasado.
Solo te lo No nos quiero queda transmitir. tiempo, vamos a intentar. Perdón que me haya extendido, pero es que es algo que tenía muchas ganas de poder decirle a Gustavo. No personalmente, que te he conocido hoy y me pareces una persona educadísima y encantadora lo poco que te conozco, pero es así. Con el permiso de Gustavo, simplemente una aportación, que sí que es importante para que no ocurra eso cuando hay un cambio en el equipo directivo, es incluir en los proyectos educativos y curriculares del centro la prioridad de que ese club se mantenga, independientemente de que venga otro profesorado o otro equipo directivo, porque si eso está en la identidad también del centro educativo, la gente lo percibe como algo inherente y sería muy difícil que entrara un equipo nuevo de gobierno, un equipo en la directiva del centro y cambie esa filosofía que sí que os había permitido continuar. Por eso es muy importante que eso se apruebe en los claustros y quede explícito en los documentos que conforman la identidad de cada centro educativo. Es una recomendación. Estábamos comentando Vicente y yo la PGA, el PEC, que forme parte de lo que acaba de comentar, Alexandra. Muy breve. Hay una figura muy importante, yo como hacía también Enrique voy a barrer para casa, pero hay una figura muy importante que una de sus funciones, una de sus últimas funciones contemporáneas y de más relevancia, mucho más que la de supervisión, que la de control, que la de asesoramiento, es la del inspector de educación, inspector y la inspectora de educación. Y en muchos conflictos, disputas y cuestiones que no tienen una fácil solución, el inspector y la inspectora puede hacer una buena labor de mediación. Lo digo porque yo mismo he tenido la oportunidad de resolver, o de no resolver, creo, más bien resolver, afortunadamente resolver. Lógicamente, el inspector y la inspectora de educación no tienen una varita mágica, pero sí que son los conductores, de lo que puede ser una buena resolución educativa para todas las partes implicadas. ¿De acuerdo? Y esto yo hablo por experiencia, y un tema concreto como puede ser este. Porque cuando nos sentamos a la mesa, y también hay otra persona de relevancia que está a caballo entre la administración educativa, el centro, que ha sido docente, que conoce la docencia y que conoce la estructura, además deportiva, de proyectos educativa del centro, tienes mucho a favor, mucho que ganar, pero no tú, todo el centro. No el centro. Ya. Última pregunta, venga, vamos a abreviar. Brotón, sí, acabamos muy breve. Última pregunta, vale. Bueno, soy José Manuel, técnico de la Fundación Deportiva Municipal. ¿Puede la Fundación Deportiva Municipal solicitar la apertura de las instalaciones de todos los institutos públicos de la ciudad, presentando un programa global de promoción del deporte, con una aprobación del Consejo Escolar Municipal, y luego a través de una coordinación poner eso a disposición de los clubes del barrio que les interese? Estaría la Consellería de Educación y yo probablemente no sea la persona que deba responder a esta pregunta, pero sí que vamos, conforme lo has preguntado, José Manuel, te puedo asegurar que el entusiasmo y la coherencia la comparto. Quedamos la semana que viene y lo hablamos. Pero hay que hablar con subsecretaría. Bueno, pues sé que se habrán quedado preguntas. Ha sido muy interesante, la verdad, la aportación de todos, de público y de ponentes. Recordar que si os ha quedado alguna pregunta en el tintero, podéis mandarlo a info@fdmvalencia.es y se incluirá también en el libro de actas, y agradecer tanto a los ponentes como a todos los asistentes esta participación en este panel, que la verdad ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos.